Bueno, retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Aquí está con nosotros ya conectado a través de la plataforma Zoom el licenciado Josly Wilmore. Él es psicólogo y como siempre nos trae pues temas interesantes que abordar para todos ustedes. En el día de hoy vamos a hablar con Josly acerca de la pérdida del hábito escolar. Es Sí, británico, Dionisio, Josly pérdida Wilmore, del, pérdida del hábito escolar y rechazo a la virtualidad. Eso es un tema bastante interesante, sobre todo en estos tiempos donde los colegios se están preparando para retornar a clase, tanto algunos, la mayoría de manera virtual y otros que quieren que la educación sea presencial, pero lamentablemente las condiciones aparentemente no están dadas. Jordi, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchachos, muy buenas tardes, como siempre. Me encantó eso de muchachos, yo estoy feliz con eso. Usted puede venir, mire, de lunes a viernes. Muy contento de poder compartir con ustedes. Josly, claro esta situación de la virtualidad, sobre todo para los niños de entre 1 y 8 años de edad, que será difícil pues confinarlo a una televisión, a una computadora para recibir docencia varias horas al día. ¿Cómo manejamos esto? Sí, fíjate, realmente estamos viviendo una situación muy difícil por el tema del regreso a clases, estas diferentes posiciones que hay, sectores que defienden el mantenernos aún bajo esta modalidad, otros sectores que dicen y argumentan poder iniciar un año escolar con los debidos protocolos y dando ese cuidado a los niños para poder asistir de manera presencial. Pero uno de los factores que más está afectando la situación es el mismo rechazo que estamos teniendo los centros educativos de parte de los tutores, de los padres de los niños. Por esta misma pregunta que me acabas de hacer, estos niños pequeños de entre 1 y 8 años de edad que no tienen un manejo tan amplio de los dispositivos o no pueden asumir la responsabilidad de tener que encarar todo lo que demanda su grado y las diferentes asignaciones que se hacen, necesariamente se necesita un acompañamiento para que el niño pueda dar un rendimiento de la mejor manera posible. Entonces, muchos padres entienden que es difícil poder mantener el niño en casa con una persona que lo esté todo el tiempo acompañando en el proceso para poder sacar provecho del niño. Entonces es como un doble gasto, o los padres lo identifican de esa forma porque tienen que asumir el pago del colegio o deben asumir también la responsabilidad del centro educativo, ya sea en el sector público, pero también deben de apoyarse en una persona que a esa persona también deben costearle ese momento junto a los niños. Entonces, es algo difícil, pero si nosotros ponemos la disposición, si nos mantenemos con una mentalidad positiva ante esto que estamos encarando, es una realidad ya entre nosotros, tenemos meses en medio de esta situación. Entonces, si nosotros como adultos le podemos proyectar a los niños esa disposición para poder encarar todo lo que viene ahora con el nuevo año escolar, entiendo que podemos sacar un mayor provecho. Josly, todos los niños tienen las mismas capacidades para lo que sería una educación virtual, las mismas aptitudes para lo que sería una atención en un aprendizaje en la virtualidad. Lamentablemente no. Bien sabemos que cada niño aprende de manera diferente. Una ventaja que tienen los maestros en aula es que trabajando con los niños de manera presencial pueden identificar qué niño se distrae menos, qué niño tiene la habilidad de poder aprender de manera auditiva, qué niño aprende más rápido leyendo, qué niño, o sea, hay diferentes tipos de inteligencia y eso lo sabemos, y de igual manera diferentes modos de aprendizaje. Se nos dificulta más el tema de la virtualidad porque hasta la distancia tenemos que limitarnos a lo que el niño da en ese momento que está frente al dispositivo electrónico. Entonces, por eso es que necesitamos tanto apoyarnos en los padres para poder sacar nosotros un provecho de nuestros niños, porque no es un asunto de dar solamente la información, es un tema de que ellos puedan ir también obteniendo ese conocimiento necesario para poder ir escalando su grado. Una de las cosas que han estado implementando algunos colegios es que, aunque es de manera virtual, están citando a los niños al centro para evaluarlos,
porque venimos de un año escolar que terminó de manera muy irregular por el mismo tema de la pandemia, y los niños realmente no alcanzaron en su totalidad las exigencias del grado. Entonces, hay una necesidad de evaluar al niño para ver en qué posición se encuentra, para saber desde dónde partir con este aprendizaje que tenemos que implementar ahora en el nuevo año escolar 2021. Bien sabemos que nuestro señor presidente dijo que las clases o el nuevo año escolar inician a partir del 2 de noviembre, pero el mes de septiembre y octubre se quiere tomar para una retroalimentación, para poder aterrizar al niño, para poder orientarlo nuevamente y tal vez recobrar ese hábito de estudio que el niño ha venido perdiendo, porque desde la casa es muy difícil nosotros poder enfocar a los niños de una manera al 100%, por así decirlo. Muchas veces el niño está en la laptop y se distrae, se mete a otra página, le habla un amiguito por el WhatsApp web, o sea, pasan muchas cosas que si no hay un padre o si no hay un tutor al lado que pueda reorientarlo nuevamente, el niño se pierde en esa distracción. Josly, y particularmente, ¿qué entiendes que se debe hacer en este contexto? Porque he escuchado a educadores decir que la virtualidad, diríamos que no es apta para un niño, o no es recomendable más bien para un niño, qué sé yo, de 0 a 5 años. Y ahora esta modalidad la ha impuesto el Estado porque evitan la presencia física de los niños en los planteles escolares. Sin embargo, ya no cuentan con ese espacio los que estudian desde su casa de recreación, de juego. Esto es una transformación que afecta mucho psicológicamente y nos gustaría saber qué solución entiendes que pudiera ser viable en este sentido. Lo digo porque algunas educadoras están diciendo que sus instalaciones cumplen con las condiciones de bioseguridad para que los niños puedan ser enviados allí, pero hay una resistencia por parte de las autoridades. Entonces, estamos como en un limbo, como que vamos a iniciar un año escolar a la carrera para decir que no vamos a perder este año escolar, pero realmente las condiciones parece que no están dadas. Sí, hay situaciones, como decía al principio, hay sectores divididos en esta parte. Tú sabes que siempre ha sido tema de discusión el hecho de que muchas personas entienden que un niño de 0 a 5 años, a 6 años, no es necesaria la educación para ellos. Entienden que es un dinero perdido. Sin embargo, difiero bastante de eso, porque el niño a esa edad empieza a trabajar lo que es el contacto con los demás. Si tú limitas al niño a estar solamente contigo en la casa, cuando tú lo sacas a la calle, el niño muestra un comportamiento totalmente diferente. El aprendizaje en los niños de esta edad es de suma importancia, porque el niño aprende a interactuar con otros compañeros. Hay niños que a la edad de 4 o 5 años, que nunca han ido a un centro educativo, tienen problemas con el habla y es simplemente porque casi no conversan con nadie dentro de la casa. Sin embargo, en el aula, en el colegio, en la escuela, se ven la necesidad de cantar, de participar, de interactuar con otros compañeritos. Y ese balbuceo que tienen a la edad de 1 año, 2 años, es importante para esa estimulación del habla. Entonces, en la situación actual con relación a la virtualidad en niños de esta edad está muy cuesta arriba, porque es que es necesario el contacto de estos niños con otros niños, es necesario el contacto de estos niños con sus tías, como bien le decimos en los centros educativos, porque es parte de ese crecimiento, de ese desenvolvimiento, de ese aprendizaje. Entonces, sí es cuestionable el tema de que pueda resultar en que en niños de esta edad se pueda dar la virtualidad. Claro, no lo descartamos, porque, por ejemplo, mi niño, que hoy cumple 4 años, el cual felicito, cuando terminamos el año escolar pasado, estaba tomando sus clases de manera virtual. Yo tenía que sentarme con él frente a la computadora y la tía hacía todas las instrucciones. Y era muy motivador ver cómo los niños, los amiguitos del aula, sentían como esa alegría de poder por lo menos visualizar, de saludarlo, claro, en su idioma, porque un niño con 3 años todavía tiene, tú sabes, está conociendo palabras, pero no deja de ser importante. Por eso hice la referencia al inicio, que todo va a partir de la disposición que tengamos nosotros como adultos. Si vemos esto como un... Sí, si vemos, déjame terminar esta parte, Dionisio. Si vemos esto como un negocio, si vemos esto como un negocio de que solamente el colegio está enfocado en cobrar el dinero, vamos a descartar totalmente esta posibilidad. Ahora, si lo vemos como algo de provecho
para nuestros hijos, nos vamos a esforzar para que eso se dé. Precisamente era una de mis inquietudes al principio del programa, que estuvimos tratando este tema, sobre todo una solicitud que hacen dueños de colegios preiniciales para que la educación a los niños sea presencial. Nosotros decimos que todavía incluso no tenemos a ciencia cierta pues los protocolos y no tenemos la preparación en nuestros colegios para que esto se lleve a cabo. Pero bien, en el tema de la educación de estos niños, que es un poco compleja, tal y como tú lo has señalado, porque mantener a un niño, decía yo al principio, mantener a un niño 1 hora, hora y media, 2 horas y hasta 3 horas pegado a un televisor, pegado a un radio, pegado a un teléfono, es un poco difícil cuando ellos solamente pudieran pasar 1 o 2 horas con mucha facilidad mirando muñequitos. Entonces, yo te pregunto como psicólogo, ¿no sería prudente pues indagar, ver cómo podemos llevar esa educación a nuestros niños y niñas a través de metodología que ellos puedan captar y que ellos puedan asimilar y que eso lo mantenga al frente de la televisión al momento de la impartición de la docencia? Claro que sí, tú sabes que sería interesante poder nosotros conectar con ese tipo de recursos, pero es difícil, como bien tú dices, nosotros poder captar la atención total de un niño por más de 2 horas frente a un computador. Yo entiendo que es algo imposible. Bueno, es difícil de manera presencial, tú Sí, mantener un niño enfocado mucho tiempo en algo, imagínate de manera virtual. Entonces, hay muchos colegios, muchos centros educativos que se han apoyado en diferentes plataformas en este tiempo, han surgido varias, que están ofreciendo ese recurso para poder hacer de manera más interactiva el tema de la educación con nuestros niños. Esta parte en específica de los niños de 0 a 5 años siempre va a ser compleja, por lo que conversábamos hace un momento. Es necesaria, incluso se está utilizando mucho el término el homeschooling, que son maestros que visitan el hogar de estos niños, que los padres han hecho el esfuerzo por recibir ese servicio para que el niño pueda tener este contacto con la persona que lo está educando. Pero sin embargo, aún a ese factor le faltan más ingredientes. Porque, ok, está yendo el educador a la casa, pero el niño no está teniendo contacto con otros amiguitos, que también es importante esa parte. Entonces, yo lo que entiendo en este punto en específico es que se debe desarrollar un calendario donde el niño pueda sentarse por horas parciales, por momentos parciales frente al computador y trabajar en ese mismo orden. Porque va a ser muy difícil yo sentar, por ejemplo, a un adolescente, a un joven de 10, 11, de 12 años, frente a un computador toda la mañana, coger clase toda la mañana, o sea, va a ser algo muy agotador. Y voy a pronosticar algo, y espero no ser imprudente con esta parte, pero una vez concluyamos este asunto de la virtualidad, vamos a tener muchos niños con problemas de visión. Este tema de tener tanto tiempo frente a los computadores, el tener nuestra visión tan achicada, por así decirlo, a tan poco espacio, eso va a ir limitando nuestra visión. Recuerden que es muy importante y en otros programas que hemos estado compartiendo, hemos conversado sobre el tema de la importancia del niño estar al aire libre, de poder jugar en un espacio libre. Y todo esto lo que va a hacer es fortalecer ya esto que venimos combatiendo de no permitir a nuestros hijos tanto tiempo frente a un dispositivo electrónico. Lamentablemente, lo que antes prohibíamos, ahora estamos motivando a los niños a que lo hagan. Ya se han invertido los roles. Antes era el niño que insistía en pasar tiempo en la computadora. Ahora ya el mismo cansancio de hacer tanto tiempo lo mismo, somos nosotros los que decimos, no, ven, tienes que sentarte y tienes que tomar tu clase, tienes que coger tu tutoría. O sea, des en cuenta cómo los roles se han invertido a raíz de esta situación con la pandemia. Pero entiendo que si nosotros de manera responsable como adultos en la casa podemos administrar este tiempo y supervisar a nuestros hijos cuidando su salud en todo el sentido de la palabra, tanto emocional como física, entiendo que sí podemos alcanzar de ellos algo mucho más productivo, contrarrestando un poquito el exponerlo tanto a que logre una cosa pero se contrarreste otra. Osli, toquemos un tema que es una realidad en el aula, que son los niños con déficit de atención. ¿Cuáles alternativas se pueden tener? Una madre que tiene ya conocimiento, que ya tiene incluso diagnosticado esta condición de un niño con trastornos de hiperactividad. ¿Cómo trabajar con ellos desde la virtualidad?
aún es más difícil con estos niños que ya han sido diagnosticados con este tipo de trastorno. Incluso es como conversábamos hace un momento, tú sabes que el simple hecho de estar sentado frente al computador, cualquier cosa que pasa a su alrededor, a estos niños les llama mucho la atención. Se distraen con facilidad y pierden el hilo rápido. Entonces, una manera de nosotros poder mantener enfocados a estos niños es que el padre o tutor en ese momento se mantenga constantemente al lado del niño, dirigiéndole en todo momento el aprendizaje, porque de no ser así va a ser un tiempo totalmente perdido. Claro, va a aprender lo que él quiere en ese momento, porque recuerden que esos niños dirigen su atención a las cosas que ellos demandan en el momento. Va a aprender, pero no de una manera dirigida, sino de una manera libre. Entonces, claro, es cuesta arriba porque muchas veces los padres no pueden dedicarse totalmente a este tiempo con estos niños y no solamente va a pasar con los niños con este trastorno, se va a agudizar en todos los demás, porque es que recuerden que el momento de estudio es un momento que debe ser un ambiente preparado para eso, para recibir ese aprendizaje, ese conocimiento. Y lamentablemente dentro de la casa no tenemos muchas veces ese espacio. Interrumpe la guaguita que anuncia que viene de la calle, interrumpe el teléfono, interrumpe el otro hermanito. O sea, plátano. Sí, o sea, es un ambiente muy incómodo, es un ambiente muy incómodo, pero no me voy a cansar de decir esto. Si nosotros como adultos nos mantenemos con una disposición positiva frente a lo que estamos nosotros encarando en este momento, olvídense de que los colegios se quieren lucrar, olvídense de que el Estado quiere empujar a la ciudadanía a hacer cosas para las que no estamos preparados. Piensen en algo muy importante, no podemos privar a nuestros hijos de todas las cosas y la educación es importante. Dale. Vean la educación, vean este momento de educación como un espacio para su hijo poder liberar, para poder drenar, para poder enfocarse y distraerse en algo que es de provecho para ellos. Imagínense que ahora el Estado diga que, ok, no hay año escolar. ¿Qué vamos a hacer entonces con los niños? Bueno, o sea, sería un problema más. Una inquietud, tomando en cuenta la educación del sistema educativo en la República Dominicana, especialmente en esa educación preinicial. Nosotros aquí en la República Dominicana contamos con material profesional, con profesores preparados no solamente en la ciencia educativa, sino de manera psicopedagógica. O sea, tenemos suficientes maestros capaces de enseñar a estos niños cómo se debe en este periodo preinicial. Claro que sí, yo me atrevo a decir que sí. Fíjate que a veces nosotros desconocemos ciertas informaciones. O sea, una cosa, perdóname interrupción, sí. Una cosa es que tengamos el material profesional, lo tenemos, pero pienso también que sí. Ahora, ese se está llevando a cabo en el sistema educativo en términos públicos y privados. O sea, tenemos los recursos, Sí. La pregunta es si los maestros estamos preparados para utilizar esos productos y alcanzar entonces... La pregunta es si actualmente se está llevando a cabo, porque veo muchos profesores en colegios privados y públicos que no parecen ser que estén lo suficientemente preparados para educar. O sea, incluso muchos colegios con maestros que todavía ni siquiera graduados en esa materia están. Sí, tú sabes que es un asunto de vender. Tú sabes que se está usando mucho la terminología de neurociencia, de psicoeducación. Se están escudando mucho y apoyando mucho en esa terminología. Y eso es algo muy delicado. Los recursos están. Me atrevo a decir que los recursos están. Ahora, que el personal esté preparado para enfrentar y asumir esa posición ya es otra cosa. Hay muchos centros educativos que sí, que se preocupan por formar a sus docentes para poder tener como ese plus dentro de su centro educativo y poder también ofrecer un mejor servicio a sus estudiantes. Pero en este momento ahí se separan las aguas, porque no es un asunto de yo cambiarle el nombre a mi colegio y ponerle Centro Montessori, qué sé yo qué cosa, y sin embargo cuando tú entras al centro educativo no hay ningún recurso que vaya de la mano con la educación Montessori. Entonces es un tema de que como hay tanta demanda con el tema del aprendizaje de los niños, muchos colegios tratan de vender algo que lamentablemente no están preparados luego para poder ofrecer eso que vendieron. Y es una parte importante eso que tú mencionas, porque también es un tema de alerta para que los padres sepan a qué centro educativo asistir
para poder dar el servicio de educación a sus hijos. En el centro, en esto lo que es el sector público, ya ahí se me escapa un poquito de las manos, porque bien sabemos cómo funciona el sistema, pero no, por ejemplo, en lo que son las instancias infantiles, se ha tratado de abarcar esta parte. Y esta área trabaja muy bien con los niños de esta edad. Incluso están preparados para recibir a niños de esta edad y dan una educación de primera. Y es increíble, se puede decir que incluso mejor que la privada. Mejor que mucho preescolar. En esta parte de las instancias infantiles, que es directamente a ese público. O sea que yo entiendo que sí, los recursos están, pero es una responsabilidad de cada centro educativo el preparar a sus docentes para poder dar ese servicio que venden. Bueno, pues yo creo que pero, si me gustaría, bueno, Johnny, sí, si querías hacer una pregunta, no sé, Julio Alberto, si querías preguntar algo en ese sentido. No. Okay. Vamos a imaginarnos, tomando en cuenta de que la mejor inversión que puede hacerse en un ser humano es la educación inicial, o sea, esos primeros años, por toda la destreza, como usted decía, socialización, la parte del compartir, la destreza fina, la gruesa, que el niño desarrolla, todo eso. Incluso la parte del pensamiento comienza a inculcarse, a trabajarse en ese momento. Estamos en un momento que el mundo cambió y la educación también, indiscutiblemente. Ya ustedes señalaron lo que nos tocó desaprender. ¿Qué tenemos que aprender para poder emprender en esto de la educación? Tomando en cuenta que vamos a poner sobre la mesa padres, los maestros, el Estado y el sector educación como tal, para poner nuestras mejores cartas. Porque aquí no es un asunto de quién va a ganar o no, sino vamos a ver qué podemos perder si no aprendemos cosas nuevas para poder emprender una nueva forma de ejecutar la educación. Claro que sí. Mira, una de las cosas que nosotros debemos desaprender para volver a aprender es apoyarnos en una trilogía que siempre he mencionado. Recuerden que para nosotros poder lograr una educación efectiva, una educación positiva a nuestros hijos, debe apoyarse el centro educativo, la familia y la sociedad, y en este caso el Estado. Entonces, si no desaprendemos el hecho de que yo como padre entiendo que como pago una mensualidad, el colegio es responsable de educar a mi hijo, si no desaprendo esa parte para entonces aprender que necesito aliarme al colegio y a las disposiciones del Estado para poder lograr eso en mi hijo, entonces me voy a quedar en un sitio neutro, por así decirlo. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que aprender en este momento es echar de lado las ideologías que tenemos frente a las disposiciones que tenemos con todo este asunto y entender que para yo poder lograr una educación positiva en mi hijo, debo apoyarme en el colegio, debo apoyarme en las regulaciones y todo el protocolo que tiene el Estado. No puedo valerme de mí mismo. O sea, como centro educativo yo puedo tener la mejor disposición de que mis estudiantes puedan recibir la mejor educación en ese momento. Sin embargo, si no me apoyo en alguien en la casa que me pueda asistir en esa parte, no puedo lograrlo. Y es una pieza que muchas veces los padres no quieren encajar en este rompecabezas. Nuestros niños tienen la disposición también de sentarse frente al computador y poder recibir esta instrucción de sus profesores. Sin embargo, el ambiente en la casa tampoco se presta para eso. O sea, yo no aparto un lugar para mi hijo en la casa donde pueda sentarse y enfocarse en su momento educativo. Muchas veces también interfiero, si el niño está haciendo algo, espérate, déjame verificar una factura que me llegó, o sea, lo interrumpo su momento y todo eso tiene que ver en esta dinámica. Entonces debemos desaprender esa parte y aprender y entender que tenemos que estar todos juntos para poder sacar lo mejor de sí de nuestros hijos en este momento de tanta dificultad. Bueno, pues muchísimas gracias a Jocelyn Wilmore, psicólogo, por compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Como siempre, muy agradecido por esas orientaciones atinadas. Muchas gracias, Jocelyn. Señores, vamos a una pausa y retornamos con Cristian Rojas, que viene pues ya a analizarnos los temas en el deporte, en el Tribunal Deportivo. No se muevan ustedes.